cambio de las ventanas de todo edificio, las ventanas externas. Exactamente, y eso es una cosa muy habitual aquí en Ferrol, sobre todo con las galerías, ¿no? Hay un error generalizado de pensar que las galerías son elementos privativos, no, son elementos comunes, constituyen el cierre del edificio y como tal su reparación, su mantenimiento, su cambio, su alteración requiere el acuerdo unánime de la comunidad para su modificación y el abono por parte de todos los propietarios del edificio, su arreglo, su conservación, su mantenimiento, efectivamente. Pues pasamos ya, si parece, a las preguntas de los televidentes. Las he un poco hecho como en el programa anterior, se dividió un poquito por bloques. Y pasamos con un bloque que al parecer suscita bastante interés en nuestra audiencia, que es los temas todo relacionados con el ascensor, o con los ascensores, la instalación de ascensores. Todos hemos ido a algún edificio aquí en Ferrol donde tiene un ascensor con llave, por ejemplo. Bueno, pues aquí nos preguntan, por ejemplo, en qué casos es obligatorio, es decir, ¿hay alguna diferenciación legal o jurisprudencial en el cual se diga a partir de cierto número de pisos hay que poner ascensor? Los ascensores no son obligatorios. La obligatoriedad de la instalación del ascensor la decide la comunidad de propietarios. Es decir, tiene un régimen semejante a la eliminación de barreras arquitectónicas, a la seguridad o a las porterías en la creación de un servicio de portería en un edificio. La instalación del ascensor con ellos requiere un acuerdo favorable de las 3/5 partes de los propietarios que representen a su vez las 3/5 partes de las cuotas de participación. Es decir, hay una confusión normal en el sentido de que se olvida que para adoptar un acuerdo se requiere una doble mayoría de cuotas y mayoría de propietarios, porque un propietario, un voto, es decir, un propietario que tiene varios pisos vota una única vez, no vota una vez por piso, pero sí suman sus cuotas para lograr obtener esa doble mayoría de cuotas y mayoría de propietarios. Pues si la comunidad de propietarios acuerda por esa mayoría de las 3/5 partes instalar el ascensor, ese ascensor se tiene que instalar. Esa es la obligatoriedad, siempre y cuando, lógicamente, sea técnicamente posible y el edificio lo permita, ¿no? También, si me permites, añadiría que cuando hay un minusválido en el edificio o se ha equiparado por la jurisprudencia tener una persona más de 70 años, muchas veces si la picaresca de traer a la familia a casa para tener esa persona más de 70 años, entonces bastará simplemente la mayoría. Si no hay un minusválido, serían los 3/5, si lo hay, o más de 70 años, sería simplemente la mayoría de los propietarios y la mayoría de las cuotas. Respecto que quizás llama la atención ahora mismo a la audiencia, al menos a mí, es lo de la persona mayor de 70 años. ¿Sería posible incluso que esa persona no residiese habitualmente? Tiene que estar censado allí. Ya, pero eso ya sabemos que es fácil, viene a vivir y acojo a la familia porque es mayor y ya tenemos esa causa. Sí, se hace, sí, claro. Muy bien, nos preguntan si cabe obligar judicialmente a poner ascensor, siempre y cuando haya acuerdo, como antes, de la comunidad. Entonces, y quizás esto me permite introducir un elemento que es importante, novedoso, que es qué ocurre cuando la instalación de esos ascensores supone necesariamente entrar en elementos privativos de un edificio. Y suele ocurrir fundamentalmente con los locales comerciales, con los bajos donde se instala la maquinaria, ya que muchas veces las escaleras son estrechas y no permiten la instalación fácil del ascensor y se utilizan los motores, la maquinaria en el bajo. Pues superando muchas discusiones que había antes, superando muchas dificultades, ahora se entiende que se puede crear una especie de servidumbre legal, de tal manera que el propietario de los bajos, siempre y cuando se den los requisitos de las 3/5 partes de la propiedad, entonces ese acuerdo se puede adoptar y es obligatorio y se le puede privar del uso, no de la propiedad, sino del uso. Con indemnización de los daños y perjuicios que se pudieran derivar, efectivamente. Pero lo importante es que sí habría, por lo tanto, ya un marco, un resquicio para... Un mecanismo para obligar, claro. Ahí en ese punto la jurisprudencia es muy radical, ¿no? Entienden que la supresión de las barreras arquitectónicas prevalece sobre un interés particular, porque además estamos hablando normalmente de
indemnizaciones o de ocupaciones que son mínimas, ¿no? La instalación de un ascensor no supone privar ni muchísimo menos de un local de negocio, ¿no? Muy bien, bueno, tenemos varias preguntas relacionadas con el impago de cuotas, que es una cosa que preocupa a la comunidad, sobre todo vecinos, gente que nos ha llamado diciendo, pero ¿qué hago con este vecino que no paga? ¿Qué hacemos con él? De todo eso vamos a responder después de la publicidad. Mesona Granja en San Saturnino pone a su disposición 3 comedores con diferentes estilos para sus celebraciones y un amplio jardín con parque infantil. Nuestra especialidad, el pulpo, bacalao, churrasco y riquísimos postres caseros, y durante la semana un variado menú. Mesona Granja, a la orilla del río Jubia en la carretera de Ferreira, al lado de Intasa. Si necesita comprar o vender un coche, si necesita reparar su vehículo de cualquier marca, si necesita cambiar los neumáticos de su coche, venga a Sergamotor en Fene. Desde el 2 de noviembre la atendemos en nuestras nuevas instalaciones en el polígono de Vilar do Colo, detrás de la gasolinera, muy cerca de la entrada de la autopista. Ya lo sabe, compra-venta de vehículos, reparaciones en general o cambio de neumáticos, todo ello en Sergamotor en Fene. Le esperamos. Seguimos aquí en El Abogado Responde, en el programa que cada semana, los miércoles a las 9:30 de la noche, les acompaña en Televisión de Ferrol. Seguimos aquí en el despacho de Patiño Abogados. Seguimos agradeciendo a Felipe Patiño el que nos haya cedido estas instalaciones magníficas, por cierto, en la calle Dolores número 52, justo al lado del antiguo. Una pena que sea antiguo porque ya no existe Cine Avenida. Efectivamente. Bueno, pues estábamos con el tema de impago de cuotas. ¿Qué hacemos con esos que no pagan? O sea, ¿es a partir de qué cuota podemos ya ir a por ellos en el juzgado? A partir del primer euro. Nos debe, teóricamente, no hay ningún límite mínimo para ¿Compensa ya con la primera cuota? No compensa. Normalmente muchas veces acudir al juzgado sale más caro que las cuotas de participación o la repercusión que le corresponde, pero bien. Entonces, más o menos, ¿a partir de qué cuota compensaría? Hombre, normalmente a partir de 900 euros podría empezar a compensar un poco la reclamación, ¿no? Si no, a veces los costes pueden superar. Pero de cualquier forma, la demanda la cubriría con gastos a la comunidad, Sin ganando duda, o perdiendo. Sin duda. En esto hay una novedad importante con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se produjo en mayo, que entró en vigor en mayo de este año, en que junto al procedimiento de reclamación monitorio que se llamaba antes, en el que todos los gastos tenían que ser satisfechos por el propietario moroso, gastos de procurador, de abogado, todos los gastos que se generaron del procedimiento, todas las costas judiciales. Ahora, con esta reforma, se ha creado un nuevo procedimiento que es el juicio verbal. Un juicio verbal que requerirá pues la implantación de las OSI, las oficinas de señalamiento inmediato, que todavía no están en funcionamiento y que Ferrol sí podrá tenerlas porque tiene deslindado las oficinas judiciales de primera instancia, civiles e instrucción. Entonces, ese tipo de juzgados, como lo ocurre en Ferrol, pueden establecer estas oficinas de señalamiento inmediato. Deben ser como unos juzgados de guardia civiles que, aunque tengan costes, son limitados, pero tienen la resolución puede ser resuelta pues en cuestión a lo mejor de semanas, ¿no? En cambio, un procedimiento monitorio, aunque la comunidad pueda recuperar los gastos, pues puede a lo mejor tardar meses en recuperar ese dinero. Es una decisión más que va a corresponder a la comunidad de propietario ante un propietario moroso, ¿no?